Buenas tardes, mis hermanos. En estos momentos vamos a iniciar con una oración pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento y la guía de su Espíritu Santo para que todos entiendamos lo que nos habla a través de esta reflexión. Oramos de esta manera, de tal manera que en todo Él sea glorificado. Vamos a iniciar, mis hermanos, el mensaje de esta tarde. Mis hermanos, es un sermón, el tercer sermón de Carlos Wesley, llamado Despiértate tú que duermes. Inicia de esta manera: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Al discurrir sobre estas palabras, trataré en primer lugar, con el favor divino, de describir estos durmientes a quienes se dirige. Luego trataré de reforzar la exhortación: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Esto está proyectado, mis hermanos, en el pasaje de Efesios capítulo 5, del versículo en adelante, ¿sí? En primer lugar, hablemos de los durmientes a quienes se refiere el texto con la palabra sueño. Se indica el alma en el cual el pecado de Adán ha sumido a cuantos descienden de él. Ese descuido, indolencia, estupidez e insensibilidad en que todo ser humano viene a este mundo y en quien pertenece hasta que la voz de Dios le despierte. Muy bien, mis hermanos, yendo al pasaje de Efesios, mis hermanos, capítulo 5, ¿sí? 14, vamos a reflexionar sobre este pasaje, ¿sí? Aquí la palabra de Dios, tomada con mucha sabiduría, este varón, Carlos Wesley, toma esto para exhortar a aquellos hombres que vivían en circunstancias semejantes a estas y en las que probablemente también en este tiempo muchos están viviendo, de tal manera que tenemos que aprender, tenemos que tomar toda esta palabra para poder servirle al Señor y llevar a cabo lo que Él nos pide, ¿sí? Empieza de esta manera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y llegan estas exhortaciones a nosotros, ¿sí? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Estas son reflexiones que tenemos que tener nosotros en cuenta y que llevando a cabo esta reflexión, ¿sí? de el título, mis hermanos, quiero hacer un espacio para darles una ilustración de lo que es despertar, ¿verdad? Mis hermanos, claro que la palabra de Dios es lo que tenemos que llevar a cabo, pero esto me trajo a la mente, mis hermanos, un cántico que dice: despertar
a los valientes, despertar a los valientes, y óiganlo los hombres de guerra, ¿sí? La pregunta es, hermanos, ¿seremos valientes? Tenemos que ser verdaderos, hijos de Dios, aborreciendo todo esto, ¿sí? Que nos exhorta el Señor a través de Pablo a la iglesia de Éfeso, ¿sí? A que ninguna palabra deshonesta, ni necedad, ni truanería, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia, como lo antes hablado, ¿sí? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos, cuando el Señor nos habla de esta manera, ¿sí? Que avaro, ¿sí? También es significado, ¿sí? De idolatría, mis hermanos, también tenemos que llegar a pensar en esto, ¿sí? Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. De tal manera que nos exhorta, no seáis pues participantes con ellos, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Todas estas recomendaciones bíblicas tomaban estos varones, Carlos Wesley, Juan Wesley, su hermano, y llevaban a cabo esto tan seriamente, tan íntegramente hacia Dios, hacia una mejor vida para los hombres que vivían en estos tiempos, ¿verdad? Y en estas experiencias, ¿verdad? Y exhortaban, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hablan en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo tanto, dice, mis hermanos, para todos y cada uno de nosotros, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, ¿verdad? Es lo que anhelamos, es lo que deseamos. Cuando nosotros estamos sirviéndole al Señor con integridad, con amor, con deseos de que otras almas vengan a Cristo, va a haber galardones, hermanos, va a haber bendición a nuestra vida. De tal manera, mis hermanos, que esforcémonos, llevemos adelante todas estas recomendaciones. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los malos. Y nos damos cuenta, hermanos, que es un caos ahora la vida, ¿sí? Maldad por todas partes, ¿sí? A causa de que podemos comprender que vienen todas estas manifestaciones, todas estas cosas, por la maldad, hermanos, por la maldad que hemos llevado a cabo, ¿sí? Por lo tanto, dice el Señor, ¿sí? Que nos esforcemos, ¿sí? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disoluciones. Antes, bien, seamos llenos del Espíritu Santo, mis hermanos. Hablando entre nosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor
de nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos que esforzarnos, tenemos que llevar a cabo lo que la palabra de Dios nos recomienda, mis hermanos. También quisiera añadir, mis hermanos, un pasaje que tenemos en Hebreos capítulo 12, del 12 en adelante. Semejante es más o menos a Efesios, ¿sí? Y dice de esta manera, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que despertemos, hermanos, ¿sí? Y hagamos, dice, y haced sendas derechas para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigamos la paz con todos los santos, y en la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, esta recomendación es tan grande que tenemos que tomarla y ponerla, llevarla a cabo. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por su sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después de desechado heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, hermanos. ¿Sí? Entonces tenemos que llevar a cabo, mis hermanos, esto que el Señor nos da a entender a través de su palabra. Es una bendición tan grande, mis hermanos. Quiero también referir este pasaje de lo que Dios pide, que seamos buenos administradores de la gracia de Dios, hermanos, ¿sí? Entonces, Primera de Pedro, capítulo 4, ¿sí? Nos dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros corríais con ellos en el mismo desenfreno de disoluciones y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Así que, mis hermanos, la palabra del Señor nos enseña de tal manera que tengamos el fin de todas las cosas, tengamos en cuenta que el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos unos a otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado
por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por todos los siglos. Amén. Hermanos, esta es la reflexión que el Señor puso en mi corazón. Mis hermanos, le doy gracias a mi pastor porque, bueno, él me pidió que diera yo el mensaje del sermón de Carlos Wesley, ¿sí? Pero al ver mi celular, mis hermanos, no, pues vi una larguísima lista de lo que Carlos Wesley enseñaba, ¿verdad? Pero bueno, yo le pedí al Señor, pues guíame tú, guíame para que sea yo usado por ti, Padre, para que en todo, Señor, tú seas glorificado. Y mis hermanos, pues que Dios me los bendiga a todos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, abunde en sus corazones. En el nombre de Jesucristo.